y un trabajo que presentaron o que presentaron anteriormente. Lo tengo, no sé por qué. Bien. Eh, la primera actividad asíncrona que voy a fijar mañana está referida, yo creo que ya dejarán de inscribirse, no sé cuántos habrán en el momento, pero ya da para que ustedes vayan formando grupos. Y, por ejemplo, este tema, yo podría demorar mucho tiempo en función a las 20 clases y no terminaría los otros 5 temas. Consiguientemente, esto implica de que hay actividades que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, este grupo expuso sobre el molino de bola, cuál es su uso, cuál es su funcionamiento, ver la parte teórica, ¿ya? Y explicarla y grabarla, ¿ya? Entonces, acá habla de este video que ellos han hecho, vamos a verlo, ¿listo? Consecuentemente, vamos a ver qué es lo que hizo este grupo con respecto a este tipo de reducción de tamaño. Y lo mismo tienen que hacer, o sea, una cosita vamos a extender. ¿Qué? Sale que este video no se puede reproducir. Vamos a ver un ratingo. ¿Qué habrá pasado? Sí. A ver. Bueno, a ver. Me parece que ya no está. Bueno, qué pena. Vamos a intentarlo más. Sale deshabilitado. Bueno, no puede abrir. De todas maneras, ya saben de que ya mañana tienen que conformar grupo, o si no, yo al azar voy a derivar los trabajos en función al número de, ¿ya? Lamentablemente no se puede reproducir el trabajo que este grupo hizo como actividad síncrona 1. Bien, ¿lo ven? Sí. Sí, disculpe. ¿Sí? La lista de los grupos que hemos conformado, ¿se la enviamos al privado del WhatsApp? Sí, por favor, para que yo les empiece a dar y a delegar el trabajo que tienen que investigar sobre trituración, ¿ya? Ah, ok, gracias. Bien. Lamentablemente esto no se puede abrir. Vamos a ver otro problema. Esto
¿Estamos grabando? Sí, ¿no? Vamos a ver otro problema. Si está claro, no hay ninguna pregunta, vamos a ver otro problema. Eh, vamos a ver este problema sobre tamizado, ¿ya? Y después vamos a resolver un problema que involucra los procesos de reducción de tamaño y tamizado en forma simultánea. Lo que ustedes están viendo acá, en esta figura, ya lo voy a agrandar, es de que esto es como lo que habíamos visto en los videos que yo bajé y les mostré sobre los tamices. Es decir, de que está constituido por tamices que van desde aquellos que tienen un diámetro de partícula, luz o espacio libre, de lo más grande en abertura hasta lo más pequeño. ¿Esto qué implica? De que mientras más malla se va colocando en un área, ese espacio luz, imagínense ustedes, para que puedan comprender de a lo que me refiero. Un retingo, vamos a ver si aquí hay alguna figura que me ayude acá. Bueno, aunque esta figura no va a ayudar mucho. Imagínense lo siguiente, ¿ya? Esto de acá es un tamiz que tiene un área dada y en la cual yo inserto un hilo, ¿ya? Acá inserto otro hilo y voy insertando varios hilos con un distanciamiento de un hilo a otro igual, equivalente, ¿ya? Entonces, imagínense, esto es lo que pasaría acá. Bien, ¿cuánto hilo coloqué? 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ¿qué pasaría si yo coloco más hilo? A ver, ¿qué opinan, jóvenes? ¿Qué pasaría si yo coloco más hilo? Ahora más, ¿Mm? más fino lo que va a pasar. Exactamente, voy reduciendo el espacio luz. ¿Ya? Entonces, fíjense, Pasa que igual el producto, ¿no, hija? ¿cómo? Que si va a ser más fino, sería menos el producto que va a pasar. Depende el tipo de alimentación. Todo depende del tipo de alimentación, ¿ya? Entonces, fíjense acá, bueno, lamentablemente, ay, Dios mío, no va a dar. Quería ganar tiempo en esto de acá, pero no es tan así. Bien, me veo obligado, sí o sí, a hacer el esquema. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá voy a colocar en este área una cantidad de hilos similar a los que coloqué en la otra forma. ¿Listo? Con distanciamientos iguales. Ya, entonces ya van 3, aquí hemos colocado 5, faltarían 2. Bien, con esta figura
ustedes podrán darse cuenta de que este es el espacio luz. Si yo coloco más hilo, estoy reduciendo el espacio luz. Es decir, de que mientras yo más mallas coloque, el espacio luz se reduce. Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, en este problema se tiene un conjunto de tamices Tyler. Bueno, no sé si eh, me estarán entendiendo, pero si no es así, vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocar tamices acá y tamices Tyler. Bien. Bueno, fíjense, los tamices Tyler son tamices ya estandarizados. Por ejemplo, este de acá. Aquí tenemos varios tamices. De tal manera que aquí están sometidos a un equipo de vibración. Cada tamiz, dependiendo el número de mallas, tiene un espacio luz definido y el espacio luz es la abertura. ¿Ya? La abertura. Vamos a ver este de acá. Bueno, por ejemplo, en esta figura quiero agrandarla, pero no se percibe mucho. Entonces ahí ven ustedes los hilos, ya, el entramado de hilos. Con esto yo creo que ya da para que ustedes entiendan de que aquí se tiene una muestra de 20 kilos y de esos 20 kilos, 2 kilos quedaron retenidos en este tamiz. De los 20, 18 pasaron hacia abajo. En este tamiz que tiene menor espacio luz, se retuvieron de estos 20 kilos 3. Entonces, acumulados hasta acá, hasta este tamiz sería 2 más 3, 5 y 15 pasaron abajo. En este tamiz se determinó de que se retuvo 1.5 y acá partículas de 2. De 10 mallas por decir 2.5 y lo más finos pasaron hacia abajo. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Y si hay, Sí, hay, está tam- claro. hay tamices para líquido, o sea, para filtro. En este caso, nosotros no hablamos de tamices para líquidos, hablamos de filtros. O sea, Entonces, en ya palabras rústicas como colador, un colador. En eh, palabras rústicas. generalmente, por ejemplo, si tenemos un agua oscura que tiene muchas partículas de suspensión, entonces yo no puedo hablar, voy a tamizar. Lo que podemos decir en términos de operación unitaria viene a ser voy a filtrar el agua. En ese proceso de filtración, que es una separación de partículas sólidas en un fluido, se efectúa dependiendo el tipo de lecho. ¿Ya? Hablamos de filtros de arena, hablamos de, podemos hablar de filtro prensa, que generalmente es lo que se usa en el proceso de filtrado de algunas soluciones en la cual nosotros queremos eliminar algunas partículas de suspensión. Me imagino que en su trabajo usted debe a veces usar una mezcla y después querer lograr obtener un producto que tenga cierto aspecto o color, que a veces inciden estas partículas en suspensión.
Entonces son dos términos muy diferentes. ¿Está claro hasta ahí, Iván? Sí, ingeniero, se entiende. Se Ya. entendió. Entonces, yo les decía acá de que el tamizado es eso. Y el tamizado es una operación unitaria que hay empresas que dependiendo el tipo de producto que elaboran, de acuerdo a los contratos comerciales, establecen vender productos que deben tener cierto rango de granulometría. Entonces ahí se aplica lo que viene a ser el tamizado. Pero, ¿qué ocurre en las industrias aceiteras? En las industrias aceiteras, la compra de soya a veces tiene partículas o impurezas que deben ser separadas. Consecuentemente, se usan los tamices vibratorios, en los cuales se permite la separación de estas impurezas que están en el grano que ustedes están viendo, son sólidos, ¿ya? Entonces, es por eso de que las operaciones unitarias son fundamentales en conceptos y comprenderlas, porque la mayoría de los procesos industriales involucran cualquiera de ellas, ¿ya? Me voy a permitir lo siguiente, porque no desearía de que el día de mañana a mí nunca me hablaran. Dentro de las operaciones unitarias que vamos a ver en este módulo, a ver, acuérdense qué es lo que estamos viendo ahorita. Está con la imagen del tamiz todavía, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Voy para acá. ¿Qué operaciones unitarias vamos a ver en el módulo jóvenes? A la bim, bom, bam. Primero, reducción de tamaño, que a final de cuentas es una operación unitaria que relaciona la distribución. Muy bien, esta es una operación unitaria. ¿Qué otra operación unitaria vamos a ver, jóvenes? También bombán. El tamizado. Tamizado. ¿Qué es el tamizado? Es a lo que estaba diciendo, ingeniero, sería una clasificación de los tamaños de las partículas. Como por ejemplo en mi trabajo, trabajamos con esto del tamizado, hacemos una prueba, por ejemplo, qué tamaño de grano nos llega en la arena. O sea, de esto lo que estaba hablando del tamiz de Taylor, ¿no? Que Sí. vibratorio se va clasificando, entonces nosotros sacamos una muestra y colocamos, digamos, cuál nos está llegando más. De acuerdo a eso se le cancela a la venta si no nos está llegando, o tal vez no está llegando mucha agua, digamos. Ya. Eso estaría aplicándose en lo que yo trabajo, en la empresa que yo trabajo. Muy bien, Marlene. Creo que ya una vez me comentó algo. Es eso lo que quiero que vayan bien. Después que vamos a ver Sedimentación. sedimentación. ¿Y qué es la sedimentación? Bueno, yo en mi trabajo, Inge, bueno, aparte, es que en sí todo lo que se lleva la materia lo manejo en cierta porcentaje. En sedimentación yo tengo problemas con productos químicos que se separa el ingrediente activo, se separa del ingrediente inerte y precipita y a eso le llamamos sedimentación nosotros. Cuando se Bien. separan los dos productos bueno, y cae Ok. ingrediente activo. Generalmente es cuando químicamente no son compatibles. Eh, esos casos, parecido al tuyo, me tocó una vez en que querían mezclar dos productos para, no sé si era para un fertilizante o un plaguicida. Y las quejas habían de que en el tiempo había una separación en dos fases y lógicamente ya ahí desconfiaban del producto.
La sedimentación es un proceso físico en que generalmente se da en función a la fuerza gravitacional en que las partículas que están en suspensión inicialmente sedimentan en el tiempo por su peso. Y cuando no hay compatibilidad, por ejemplo, en el caso mío, como experiencia, se mezclaba un saborizante en la elaboración de bebidas gaseosas de naranja con un estabilizante. ¿Y qué pasaba? En el tiempo había una separación del estabilizante y sedimentaba al fondo de la botella. La gente decía, aquí hay impureza. Eso es cuando no hay compatibilidad entre los dos productos. Y a veces se hablan de soluciones emocionadas cuando se busca la forma de obtener de que no se manifieste este proceso de sedimentación, pero la sedimentación es un proceso físico, ¿ya? Después, ¿qué más hay? Después de sedimentación, Flotación. hablamos también de floculación. Después de esto, ¿qué hablamos? De flotación. Muy bien. ¿Qué más hablamos? ¿Qué más vamos a ver? Centrifugación. Centrifugación. Bien, esa voz quiero escuchar. ¿Qué más? Y separación de sólidos y gas. Sólidos y gases. Eso está en la unidad 6. Bien. ¿Qué es la flotación? Prácticamente es un proceso Es una de... separación de un sólido, puede ser a través de un líquido. Muy bien. Por ejemplo, en la separación de los minerales, no me digamos plomo, plata y zinc. Por ejemplo, la mina que, no sé si sigue funcionando la Carachipampa, ¿no ve? Porque eso es en lo que separan los minerales en esa mina y llevan, o Muy sea, aplican bien. la flotación. Exactamente. Lo que dice Marlene es un proceso de extracción sólido-líquido. O puede ser sólido. Sí, es un sólido-líquido, básicamente. ¿Y la centrifugación qué es? Es la separación de un sólido disuelto con un líquido. Muy bien. Por ejemplo, existen soluciones en las cuales hay partículas sólidas en suspensión que son de una gravimetría tan pequeña, de tal manera de que la única forma es a través de la centrifugación eliminar estas partículas sólidas del líquido a través de la acción centrífuga. Y la separación de sólidos en fase gaseosa, ¿qué es? Bueno, generalmente vamos a una carpintería. En esa carpintería se mueve mucha maquinaria y entre ellas se percibe de que el polvillo generado de la desintegración de la madera es alto. Entonces nosotros tenemos sólido en el aire. Y a la larga eso puede afectar a los trabajadores. Constantemente hablamos de separar esos sólidos que están en una fase gaseosa a través del diseño de un ciclón. ¿Ya? No solamente ahí. Por ejemplo, en la industria petrolera también se usan ciclones en las cuales los reservorios que son gasíferos
A veces arrastran partículas sólidas que provienen del mismo reservorio, arenillas de distinto granulometría. Entonces, se emplean centrífugas, ¿ya? Pero, supuestamente, hasta aquí hablamos de 3, 4, 5, 6 temas que vamos a ver. ¿Qué otras operaciones unitarias conocen? Marlene. Tengo una pregunta. Sí. Un ejemplo para entenderlo un poco mejor y relacionarlo. Yo estoy trabajando, yo recién soy nuevo hace unos 2 meses casi, y es una pintura donde preparan pintura y con materiales que recién estoy conociendo, ¿no? Que es cuarzo, kimberlito, todo eso. O sea, preparan en una olla grande que es el tanque, ¿no? Es de mezclador, una mezcladora. Ya. Y preparan pintura, sellador, todo eso, digamos. Y todavía la verdad no he subido ahí arriba, pero más o menos para profundizar un poco más eso, ¿no? Esa Interesante. operación unitaria se llama agitación y mezclado. Agitación y mezclado. Sí. Exacto. La agitación, ¿qué es? La agitación es nada más que un movimiento inducido, porque esas ollas que usted dice, o esos tanques, tienen un sistema de agitadores tipo paleta u otros que son accionados por grandes vapores. Y en mezclado es nada más que, en este caso hablamos en que se procura homogeneizar 2 o más sustancias que son sometidas a este proceso de agitación. Si yo, por ejemplo, quiero elaborar un jarabe, uso un tanque de agitación en la cual agrego agua y posteriormente echo el azúcar. Y la forma de obtener un jarabe es agitando hasta que todo el azúcar se disuelve en el agua. En el caso de las pinturas, que su compañero menciona, entran varios componentes, pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, pero que tienen que ser compatibles. Pueden ser colorantes, puede haber un disolvente que usen, que tiene un término comercial, y se procede a la agitación mezclada. ¿Qué otra operación unitaria más conocen? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta, Sí. ¿un espacio gaseoso se le puede llamar a los fragmentos de virutas que se encuentran en el ambiente en una carpintería? ¿O no? No de viruta. O sea, ¿No? son polvillos bien finitos. Porque la viruta ya tiene una granulometría más grande. Ah, En ya, cambio, exactamente eso. El polvo, ese. ese polvillo que prácticamente a veces se lo conoce como acerrín, porque la viruta ya es de mayor tamaño. En cambio, las acerrín son partículas de madera de distinta granulometría, pero las más finitas se diseminan en el espacio donde se está trabajando a veces. ¿Ya? ¿Está claro? Bien. Sí, Inge, gracias. Ya. Inge, una pregunta. 2. ¿Y la electrodeposición sería o no? ¿En dónde? En los cátodos de cobre, ¿no? Electroexposición. Ajá. Básicamente la electroexposición, no sé hasta qué punto vendría a ser una operación unitaria en el aspecto en que algunas veces corresponde a procesos electroquímicos, ¿ya? O de electrólisis. Acá, Ya, ingeniero. dependiendo, ¿no? Dependiendo. Por eso les decía de que acá, por ejemplo, estoy seguro que donde trabaja Malena, usan las operaciones de secado. O posiblemente donde algunos de ustedes Sí, trabajan. acá.
¿Qué es el secado, joven? ¿Mm? Por ejemplo, nosotros el secado, la arena que nos llega húmeda y así que tiene que pasar por un proceso de secado para alimentar a las tolvas. Ese proceso de secado lo hacen empleando fuego directo, aire caliente, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es el secador? Es de rodillos y tiene un quemador. Entonces es de fuego directo, Ujú. ¿ya? Muy bien. Las operaciones de secado generalmente están relacionadas al proceso de eliminación de humedad de los sólidos para aquí. Uno, porque a veces el excedente de agua permite el desarrollo de microorganismos en los alimentos. Por ejemplo, el azúcar que se expende o sale de la fábrica debe ser de 0,2% de humedad. El arroz que se comercializa debe tener un 8% de humedad y parámetros así. Entonces, el secado es una operación unitaria que está relacionada al, a los mecanismos de transferencia de materia y energía en la fase líquida contenida en un sólido. O sea, yo puedo definir a troche y moche con mis propios términos, pero lo que se pretende es que ustedes entiendan. Yo tengo un sólido, tiene agua en su interior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eliminar esas moléculas de agua. Es decir, estamos eliminando una fase líquida contenida en un sólido a través de esta operación unitaria. De ahí es de que se habla de la deshidratación y bueno, después de esta operación unitaria tenemos la humidificación. ¿Alguien sabe qué es la humidificación? Lo contrario al secado. Efectivamente sí. Hay humidificación y deshumidificación. La, esta operación unitaria implica un proceso de transferencia de materia y energía, de tal manera de que, por ejemplo, yo tengo un agua caliente que salió de un proceso y necesito enfriarla para nuevamente utilizarla, que es lo que pasa en un ingenio. Consecuentemente, se usan torres de enfriamiento de agua. En este aspecto, ¿cómo yo puedo enfriar el agua? La única forma de poder enfriar es empleando el aire, el medio ambiente, de tal manera que entra en contacto con el agua caliente, que entra, puede ser en contracorriente, más que todo en contracorriente. Y el aire es la que se encarga de enfriar el agua. Pero, ¿qué es lo que pasa con el aire del medio ambiente? El aire del medio ambiente gana humedad. Es decir, absorbe moléculas de agua y la humedad se incrementa. Cuando nosotros escuchamos hablar los datos de Asana, en la cual Asana dice, la humedad del medio ambiente es del 80%. Es decir, de que esa masa de aire en la cual nosotros estamos en contacto tiene moléculas de agua que están en esa proporción. Si escuchamos hablar del 70%, implica ese porcentaje de contenido en cada 100 kilos o gramos de agua o de aire seco. De tal manera que el concepto de humidificación, me imagino que
Algunos de ustedes posiblemente han escuchado hablar, miércoles, el tiempo está hermoso, que voy a agarrar mi arroz y como al frente hay una cancha de juguito, ahí lo explayo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un proceso de secado y de humidificación. Se seca el arroz y ¿qué es lo que se humidifica? El aire. ¿Ya? Luego tenemos el proceso de cristalización, que es una operación unitaria. Igual, de transferencia de materia de energía, en la cual de un líquido sobresaturado logramos separar materia y formando cristal. Entonces, esta es una operación unitaria, más que todo muy fundamental en el proceso de producción de azúcar. Y hay otros más, ¿no? Después tenemos el proceso de agitación y mezclado de sólidos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hacen los constructores? Ahora dicen, vamos a mezclar 3 partes de arena con una bolsa de arena o de cemento. Entonces, ahí estamos mezclando sólidos. ¿A través de qué? De un equipo especial, ¿no? O en algunas fábricas dicen, vamos a elaborar gelatina. Y vamos a usar tanto de azúcar, tanto de este componente, saborizante, preservante. También esta es una operación unitaria. Luego tenemos los procesos de absorción. Los procesos de absorción con B y con D. Bien. Antes que se me corte, volvemos a reingresar en 3 minutos, ¿listo? Voy a terminar de explicar esto, porque yo sé que nadie más le va a explicar sobre esto. Bueno, jóvenes, volvemos a reingresar de aquí a 3 minutos, ¿ya? Venga.